Buenas noches, estimados hermanos y hermanas. Vamos a dar inicio a la clase de esta noche. En este caso, siempre dentro del principio número 4, la lección es la número 3, titulada Los nombres de Dios. El objetivo de esta lección es conocer la esencia de Dios, sus atributos, sus nombres, para mejorar su comunión con Él. Vamos a ver que esos nombres que se muestra en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos muestra mucho sobre el carácter, sobre la personalidad, sobre los atributos que tiene nuestro Dios. Entonces vamos a ver este tema en esta clase. Como introducción, podemos decir de que para conocer más íntimamente a Dios, debemos estudiar los nombres bíblicos de la deidad. De hecho, hay bastantes nombres que se le da tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y tienen un significado. De hecho, en muchas ocasiones esos nombres son utilizados por los cristianos para pedir a Dios algún tipo de provisión, para poder invocarlo en la oración, para que Él pueda actuar de alguna forma por alguna petición que se le hace o alguna súplica. Y en fin, hay muchas razones por la cual en la Biblia podemos ver su nombre, o sea, como una forma de expresar eh, esa, esa relación con Dios. Permítanme que voy a dar paso. Buenas noches, hermano Alejandro. Hola, buenas noches. Buenas. Bien, bueno, quiero ver, en la lección número 3, titulada Los nombres de Dios, siempre dentro del principio 4. Entonces ahí está el objetivo, conocer la esencia de Dios, sus atributos, sus nombres, para mejorar su comunión con Él. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo esta noche. Esperemos que los hermanos se conecten pronto, ya por la hora, pues, iniciado, ¿verdad? Entonces, para conocer más íntimamente a Dios es necesario estudiar los nombres que la Biblia le da, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Son únicos, en el sentido de que los nombres de la deidad son autorrevelados. O sea, el mismo Dios se revela de esa forma y las personas que tuvieron ese acercamiento a Dios, pues obviamente la Biblia es inspirado por Dios, colocaron esos nombres para que nosotros pudiéramos conocer un poco más a Dios. Nos muestra su personalidad, revela también progresivamente las facetas del ser y personalidad divinos a través de momentos decisivos en la historia de su pueblo, en este caso el pueblo de Israel, aunque también en el Nuevo Testamento vamos a ver que ese pueblo de Israel es un Israel espiritual, en donde también nosotros como gentiles somos parte de ese pueblo. Por medio del nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. Bien, introducción. Continuando, tenemos que para los israelitas el nombre de los hijos y su significado era de suma importancia. O sea, ellos no usaban a la ligera el hecho de nombrar a un hijo con alguno de sus nombres familiares, digamos, o algo, sino que tenía hasta cierto punto una implicación profética, un deseo de la familia o del padre, no sé, de querer algo especial para ese hijo o por la situación en que se está viviendo. También a veces ponían nombres a los hijos de acuerdo a esa situación. Entonces, una expresión de la personalidad también es algo que ellos tomaban en cuenta para poner un nombre. La naturaleza o futuro del individuo, inclusive, como mencioné anteriormente, habían nombres que eran proféticos.
o al menos una declaración, perdón, permítanme, eh, o al menos una declaración por parte de quien se lo ponía con respecto a lo que esperaba del que lo recibía. Y esto es más parecido en nuestros tiempos, que muchas personas ponen nombres a los hijos, eh, no sé, por ser un nombre bíblico, por ser un personaje importante en la Biblia. Por ejemplo, hay personas que le ponen David a sus hijos o le ponen Rey David, haciendo referencia a ese hombre que es conforme al corazón de Dios. Y así, ¿verdad? Hay personas que le ponen nombres bíblicos, tomando en cuenta la personalidad de la persona. Otro ejemplo, podemos ver de que hoy en día, pues, a pesar de que en los tiempos de Cristo Jesús era muy popular, hoy en día nadie le pone Judas a su hijo, ¿verdad? Y es por eso mismo, eh, porque sabemos quién es Judas Iscariote, ¿verdad? El que traicionó al Señor. Entonces, bueno, no es que seamos muy diferentes de esos tiempos, ¿verdad? Pero más que todo, antes era bien reflexivo ese nombre, más que todo eh, no solamente era una etiqueta como tal, sino que se pensaba más allá. Ahora pues se usa más a la ligera los nombres realmente. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos que están en la Biblia, donde se nos muestra esta elección de nombres que tenían un significado. Por ejemplo, en el caso de Noé. Quiero ver, aquí está. En el caso de Noé, vamos a leer Génesis capítulo 5, versículo 29. En este caso voy a iniciar desde el versículo 28 para tener un poquito más de contexto. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Obviamente, pues él engendró más hijos, ¿verdad? Pero aquí en el Génesis se trata de dar como más peso a ciertos personajes, ¿verdad? Entonces, en este caso, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Noé, en sí la palabra, como etimológicamente quiere decir consuelo o descanso. Entonces, de alguna forma tenía un significado profético. Sabemos que Noé fue elegido por Dios para poder hacer el arca y poder salvarse él y a su familia, ¿verdad? Bueno, lo más cercana, sus hijos y las esposas de sus hijos, 8 personas. Además de todos los animales, ¿verdad? Que entraron en el arca, de tal manera hacer un reinicio de la humanidad. De alguna forma, este cumplimiento se dio, dado que la tierra estaba, bueno, la gente era muy mala, la tierra pues de esa forma también estaba maldecida por esa situación que, bueno, aquí se menciona a causa de la tierra que Jehová maldijo. Eso por causa de la caída del ser humano, en el caso de Adán y Eva que pecaron, ¿verdad? Con el fruto prohibido. Y en sí, de alguna forma, se alivió esas obras de lo que se hacía, pues, porque prácticamente hubo un reinicio de la humanidad. Ellos empezaron a poblar la tierra, a empezar de nuevo, se puede decir. Pero esto es como un tipo, una sombra de Cristo Jesús. O sea, no era como el fin de esta profecía, de este nombre profético, sino más bien tenía un doble cumplimiento o algo más glorioso, algo más pleno de esta profecía. Y es en el caso de Cristo Jesús. Por ejemplo, bueno, en el tema de profecías hay mucho que mencionar, ¿verdad? Pero aquí les traigo un ejemplo, cómo se ve la perspectiva profética. Y este ejemplo es uno muy clásico y que nos enseña mucho sobre cómo es la profecía del Antiguo Testamento, cómo veían los profetas
esas profecías. Por ejemplo, este es el profeta Isaías. Vamos a leer Isaías 61, capítulo 61, versículos del 1 al 7. Voy a leer del 1 al 3 para no extender mucho la lectura. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Bien, este texto de Isaías continúa, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Ahora, este pasaje es citado por el Señor Jesucristo. Eso lo podemos leer en Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 21, que él estaba en Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. No cualquiera podía hacer eso, ¿verdad? Tenía cierto renombre por ser un maestro, ya se consideraba como un maestro ante toda la población y obviamente por todo lo que hacía, ¿verdad? Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y acordémonos que en esos tiempos la Biblia pues no estaba dividida en capítulos, no estaban divididas en versículos, eran rollos generalmente los que tenían, entonces para encontrar un pasaje no tenía que saber exactamente o tenía que saber por dónde, pues entonces era como más difícil encontrar un pasaje muy específico. Y el Señor Jesucristo buscó y seguramente muy rápidamente halló este pasaje, en donde hace referencia al texto que acabamos de leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y se quedó hasta ahí. ¿Por qué? Dice aquí, en el versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Eso era algo común en ese tiempo en las sinagogas. El maestro que iba a dar una reflexión sobre un texto bíblico, pues lo leía y se sentaba y empezaba a hacer la predicación. Eso era algo normal, ¿verdad? En ese tiempo. Hoy en día, pues los predicadores normalmente no se sienten, ¿verdad? Y bueno, aquí continúa. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Efectivamente, el Señor Jesucristo habla con la verdad y efectivamente sabemos el ministerio del Señor Jesucristo y Él cumplió con todo esto. El Espíritu Santo estaba en Él. Recordemos ese acontecimiento desde que nació fue concebido el Espíritu Santo, pero fue como demostrado ante el público y para iniciar su ministerio público, por así decirlo, cuando se bautizó. Fue bautizado ahí en el Jordán, con Juan el Bautista. Y estuvo el testimonio tanto del Padre como del Espíritu Santo de que Él es Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Espíritu Santo vino sobre Él como paloma. Y bueno, definitivamente el Señor tenía el Espíritu, ¿verdad? Estaba sobre Él, está sobre Él. Por cuanto me ha ungido, habíamos hablado anteriormente que tiene que ver con la palabra Cristo, con la palabra elegido, con la palabra Mesías, vienen siendo sinónimos, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Recordemos todos los milagros que hizo, recordemos que Él, si bien no llegó a ser millonarios a la gente, pero sí a los de pobre en espíritu, pues les dio esa esperanza.
les dio esas buenas nuevas, porque todo el que es pecador, pues al fin y al cabo es pobre, pues, porque ¿de qué le sirve a uno ganar todo el dinero del mundo si pierde su alma? Entonces, por eso es que, bueno, por ahí se puede interpretar esa parte. Dice, a pregonar libertad a los cautivos. Nosotros, antes de llegar a los pies de Cristo, somos esclavos del pecado, pero el Señor Jesucristo, por medio de su sangre y nosotros por medio de la fe en Él, pues somos liberados de esa cautividad del pecado. Dice, vista a los ciegos. También sanó a muchos ciegos, pero al mismo tiempo nos ha abierto los ojos por medio del Evangelio. A poner en libertad a los oprimidos, nuevamente, una forma de libertar, aunque también liberó, ha hecho fuera demonios. A predicar el año agradable al Señor. Él vino aquí a la tierra en su primera venida, en su ministerio, pregonando que el reino de los cielos se había acercado, enseñó sobre el reino de los cielos, enseñó sobre el mensaje de salvación, el evangelio en sí. Dijo que, pues sí, dio muchas enseñanzas dando a entender esa expiación que iba a dar que iba a ser para el perdón de nuestros pecados. Entonces, pero ¿qué pasa? Él llegó hasta ahí, no continuó. ¿Qué era lo que decía el pasaje que continúa? Dice en Isaías, ¿verdad? A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día, y la parte que no terminó, miren. Y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Por qué? Porque aquí da a entender de que esa venida de ese Mesías iba a ser en dos fases, en dos partes. Y esa era la parte que los judíos en ese tiempo no entendían. Ellos esperaban a un Mesías victorioso, un Mesías que iba a liberarlos del yugo romano. Mas el Señor Jesús nos liberó del pecado, del yugo del pecado. Y efectivamente el Señor nos va a liberar del yugo de las naciones, de los malos, ¿verdad? Porque va a haber un reino futuro en donde que va a ser aquí en la tierra, en ese cielo y en esa nueva tierra en donde va a reinar el Señor y pues vamos a estar en un lugar súper bonito donde ya no va a haber más llanto, más dolor, ya no va a haber relación con el pecado, vamos a estar con el Señor. Entonces sí, efectivamente eso va a llegar, pero va a llegar en su momento. Los profetas del Antiguo Testamento, incluyendo a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista también, por eso es que hubo un momento en donde él dudó y le fue a mandar a preguntar a Jesús de que si él era el que iba a venir, si el Mesías, o tenían que esperar a alguien más, porque él había visto que el Señor había venido y todo, pero no veía que cambiara la situación. De hecho, él estaba en la cárcel, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, él empezó a dudar, pero el Señor Jesucristo le confirmó que así era como tenía que ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Juan el Bautista fue el último de los profetas del Antiguo Testamento y él veía la profecía de esa forma, como le voy a explicar ahorita. Por poner el ejemplo del profeta Isaías, es como que uno empiece a ver así a lo lejos dos montañas, ¿verdad? Una es más grande que la otra, pero si uno se pone enfrente y mira las dos así, no sé, así enfrente, ¿verdad? Las dos montañas, a uno le parece que están cercanas, dependiendo de la altura de una y la otra, ¿verdad? Se miran como que están bien cercas, pero realmente si esa persona, el profeta, se pone aquí en la punta o puede volar en un helicóptero o algo y puede ver hacia abajo aquí, va a ver que hay un gran valle, un gran extensión, una gran distancia entre una montaña, una cima con la otra. Entonces, por eso es que ellos no lograban distinguir entre en dónde llegaba en cuestión de tiempo, pues hasta dónde llegaba una profecía, sino que ellos daban toda la profecía como tal. Y es porque el Señor, pues Dios, nos ha dado revelaciones sobre todos los tiempos. Recordemos que tenemos la Biblia, ahí está toda la revelación de todos los tiempos de nuestra existencia. Ahorita tenemos la revelación completa.
ahí está todo, pero ahora Él no nos puso, en la mayoría de los casos, no puso tiempo bien definidos porque los tiempos son del Señor, ¿verdad? Él sabe en qué momento se van a hacer las cosas. Aunque hay profecías en donde cabal, o sea, ahí hay tiempos también, ¿verdad? Pero el punto es de que, por ejemplo, esta profecía de la venida del Mesías, que es en 2 fases, el profeta Isaías no distinguió de una cima con la otra, sino que las vio unidas prácticamente, pero había una gran diferencia en distancia en ese caso. ¿Por qué? Vamos a leer en el capítulo 61, versículos del 1 al 2, la parte A de ese versículo dice el año de la buena voluntad, que es lo que leímos, ¿verdad? Es la primera venida del Señor Jesucristo. Y luego dice, y el día de venganza del Dios nuestro, que es la parte que el Señor Jesús no leyó, pues, ahí en la sinagoga, que ya es en su segunda venida, porque efectivamente él va a venir y va a hacer juicio aquí en la tierra, pues. De hecho, ahí continúa a consolar a todos los enlutados. Recordemos que nosotros, pues, en este mundo, pues, el mundo no nos quiere, ¿verdad? Entonces, los que hemos salido de aquí, por así decirlo, pues, por eso es que dice el Señor de que va a enjuagar, creo, o limpiar las lágrimas de los ojos, porque vamos a ser consolados, a ordenar que a los afligidos de Sión vienen siendo como ese pueblo de Dios, de alguna forma, de una forma así, no sé, o sea, simbólica, se les dé gloria en lugar de ceniza. Es cierto, en este mundo muchas veces el cristiano no tiene gloria, pues, o sea, recordemos por ejemplo, los discípulos, los apóstoles, ellos murieron mártires, o sea, no fueron millonarios, no ganaron el mundo, pues sí tuvieron mucha gloria a nivel espiritual, ¿verdad? Son los apóstoles, son el fundamento de la iglesia, junto a los profetas y la piedra angular del Señor Jesucristo. Pero en sí, en esta tierra, pues sí, no recibieron muchas alegrías así, en ese sentido, de alegría del tipo del mundo, ¿verdad? En ese sentido. Luego dice, óleo de gozo en óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Eso me recuerda a las bienaventuranzas en el Sermón del Monte que el Señor Jesús nos enseñó, de que bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, etcétera. O sea, es un hecho de que el cristiano pues no vino a este mundo a ser feliz, ¿verdad? Sino que el gozo es un don de Dios. Y sí, al tener nosotros al Espíritu Santo, aunque estemos en una situación muy complicada, podemos tener gozo inclusive en esa situación, y las personas se pueden preguntar cómo esta persona así como está puede estar alegre, ¿verdad? Pero es porque es un don de Dios. Pero realmente esa alegría, ese gozo que da el mundo es totalmente diferente, ¿verdad? Pero bueno, el punto aquí es eso que les quería mencionar, de que esa es como la perspectiva profética, de que a veces no se distingue bien en el Antiguo Testamento cuándo inicia y termina una. Entonces, ¿para qué hice todo ese recuento? Por el tema de Noé. Noé simboliza entonces de alguna forma al Señor Jesucristo, porque eso va a pasar también, pues así como pasó en los días de Noé, va a llegar un día en donde esta tierra va a sufrir un cambio radical. Se dice en varios lugares del Nuevo Testamento que va a ser por fuego, va a ser probado por fuego. Y va a haber un reinicio, pues una nueva. De hecho, en el Apocalipsis vemos un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, no necesariamente eso significa que todo el mundo va a ser destruido, aniquilado, todo el universo, ¿verdad? Y que Dios va a crear un universo nuevo, no necesariamente. Puede ser de que haya una renovación de todas las cosas, como en otra parte de la Escritura dice. Entonces, muy probablemente la Tierra va a sufrir un cambio, un mega cambio, y ahí va a ser el reinado del Señor Jesús, ¿verdad? Donde vamos a estar nosotros, ya sin relación con el pecado, con un cuerpo glorificado, etcétera.
Bien, entonces, en ese sentido, sí, vamos a tener consuelo, vamos a tener descanso. Y el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento también nos dice que Él es el Señor del día de reposo. Él dice, llevad mi yugo, porque porque es ligera la carga y todo eso, ¿verdad? Entonces el Señor es nuestro reposo en sí. Entonces ahí se cumple, ¿verdad? Esa profecía. Luego tenemos otro nombre que es Jacob. Tiene su sentido profético también. Literalmente significa suplantador. Recordemos que, eh, quiero ver, es Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Entonces Isaac tuvo dos hijos que eran gemelos. Entonces nació primero Esaú y luego nació Jacob. Entonces, por ser el primogénito, Esaú tenía una doble porción de heredad y tenía como una posición de autoridad, según las leyes del antiguo pacto, de las leyes mosaicas, bueno, de las leyes de Dios, ¿verdad? Entonces él menospreció su primogenitura por un plato de lentejas, ustedes conocen la historia. Y bueno, más adelante sucede eso, de que Jacob se hace pasar por Esaú, por consejo de su mamá también, que era como el favorito, y engañaron prácticamente a Isaac, su papá. Jacob se hizo pasar por Esaú y recibió las bendiciones que le dio Isaac, que en ese momento, en ese tiempo de la historia, eso era sumamente importante y se respetaba, ¿verdad? Si el padre daba esas bendiciones y todo, pues eso no se podía revocar, o sea, era bien respetado eso. Entonces, ahí podemos ver eso, que él es suplantador, ¿verdad? Jacob. De hecho, si vemos o estudiamos la vida de Jacob, vamos a ver que él no era una muy buena pieza, ¿verdad? Era bastante engañador de alguna forma. Engañó también de alguna forma a Labán. Y bueno, varias cosas, ¿verdad? Aunque él tuvo un cambio, hubo como una renovación en él a luchar con el ángel y él ya no se iba a llamar Jacob, sino Israel. Hubo un cambio de nombre que se le hizo, que viene significando como el que lucha con Dios. Ahora, bueno, eso lo vamos a leer en Génesis. Quiero ver. Génesis capítulo 32, versículo 28, que dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces aquí nos da una nota al pie que dice, esto es el que lucha con Dios o Dios lucha. Son como dos acepciones que hay ahí, dos significados. Bueno, el material de avance ahí dice el que lucha con Dios. Entonces, bueno, tiene significado ambos nombres, ¿verdad? Ahorita no tenemos mucho tiempo para explicar o profundizar cada uno de ellos, pero bueno, Jacob o sea, de él vino el pueblo de Israel, pero realmente, ¿quién es el Israel verdadero? ¿Quién es la vid verdadera? Acordémonos que Israel en el Antiguo Testamento, una simbología del pueblo de Israel era la vid de Dios. Y esa vid dio frutos silvestres, no dio las uvas que Dios esperaba, pues. Entonces, eso significa algo, ¿verdad? Que al fin y al cabo Israel fue muy rebelde, eh, pues no cumplió la parte del pacto, ese pacto mosaico. ¿Pero por qué? Porque tenía un significado, una profecía en Cristo Jesús, que es el verdadero Israel, la vid verdadera. Por eso es que hay profecías que hablan sobre el Señor Jesucristo con cosas que le pasó a Israel. Por ejemplo, hay un pasaje que dice, de Egipto llamé a mi hijo. En Mateo se puede leer, haciendo referencia de cuando el Señor Jesús, por el tema esto de que iban a matar a los niños menores de 2 años, me parece, Herodes, por celos, ¿verdad? Eh,
porque había oído de que había venido, había encarnado el rey de Israel, ¿verdad? Por eso vinieron los sabios del oriente, entonces él mandó a matar a los niños, ¿verdad? Entonces ellos huyeron, María, José y el Señor Jesús, bebé, hacia Egipto. Entonces después, cuando ya no había peligro, pues el ángel les dijo que regresaran a Israel. Entonces ellos lo hicieron y ahí está el contexto de esa profecía. Bueno, la vid verdadera es otra de las parábolas que nos da a entender que el Señor Jesús es el verdadero Israel. Y al fin y al cabo, pues, el Señor Jesús es la cabeza de la iglesia. Entonces, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. O sea, somos parte de ese Israel espiritual. Es de su pueblo, pues. Entonces, ahí podemos ver que sí, o sea, Jacobo al fin y al cabo, que es Israel, es un suplantador, ¿verdad? No era el Israel de la carne realmente, el pueblo de Dios, sino que sí, efectivamente, de Israel de la carne, hay hombres de Dios, hay personas que son del pueblo de Dios, pero también de los gentiles nosotros, también hay hijos de Dios que somos parte de ese Israel espiritual, ese Israel verdadero, que estamos en Cristo Jesús, por eso es que nosotros somos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios. Bueno, entonces vemos que los nombres eran sumamente importantes, ¿verdad? Y no eran casualidad. Los nombres de Dios entonces son equivalentes a la expresión de la esencia, carácter y personalidad de Dios. Porque imagínense qué tan importante eran los nombres para estos personajes bíblicos, cuánto más no significado o nos tiene que dejar en qué pensar los nombres de Dios. Se manifiesta tal como quiere ser conocido por sus criaturas. Todo lo que se puede conocer acerca de Dios por virtud de su autorrevelación, o sea, como se ha presentado y como está registrado en la Biblia, la escritura lo llama el nombre de Dios. Bien, ahí está la parte de eso. Vaya, entonces vamos a estudiar algunos de esos nombres, primero del Antiguo Testamento. Vamos a leer uno de los primeros nombres, de hecho en Génesis 1:1 se encuentra, que es Elohim, que quiere significar muy poderoso. El vocablo Elohim es un sustantivo hebreo común masculino plural. Y eso es algo que yo había mencionado en clases anteriores, de que Elohim es un cabal, es una palabra, en este caso sustantivo, pues, que es plural. Ahí podemos ver la pluralidad de Dios. Desde el Génesis 1:1, pues nos infiere, nos da a entender eso, que Dios, si bien Él se ha presentado como único, que es uno, pero al decir que Elohim, al dar a entender que es un sustantivo plural, nos da a entender de que, pues sí, o sea, es uno, pero en varias personas, por así decirlo, pues. Entonces desde ahí nos da pista de eso. En esta primera acepción ha sido siempre traducido en nuestra Biblia como Dios. De hecho, la palabra Dios es en plural también porque termina en S. Generalmente en español, ¿verdad? Todas las palabras que terminan en S, generalmente como que nos da a entender una pluralidad. Y se aplica a aquel que es objeto de adoración, indistintamente como Dios de la creación, como leemos en Génesis 1:1, y como Dios de Israel, en Éxodo capítulo 3, versículo 15. Bueno, el pasaje bien conocido de Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí están las grandes categorías de todo lo que existe en el universo. En el principio es el tiempo. Creó Dios, ahí podemos ver movimiento y fuerza. Fuerza es porque Dios lo hace. Y la creación tiene que ver con cambio, con movimiento. Luego están los cielos y la tierra. Los cielos es el espacio y la tierra es la materia. Ahí podemos ver esos 5 elementos de nuestro universo, que todo lo que a ustedes se le ocurra de este universo puede caber en uno de esos 5 categorías.
el tiempo, la fuerza, el movimiento, el espacio y la materia. Entonces todo eso está contenido en Génesis 1:1, imagínense. Prácticamente la creación de todo el universo, el inicio del tiempo y todo lo que ha hecho Dios, que habita en la eternidad, que está por encima de esta dimensión a la cual nosotros estamos regidos por el tiempo, el espacio, etc. Pero bueno, ahí podemos ver esta palabra. Dios es Elohim al leerlo en el original, que es el hebreo. Vamos a ver si creo que tenemos tiempo. Lo vamos a ver en Logos, Calogos, Biblia, Antiguo Testamento, Génesis. Entonces, en esta página web es bastante interesante, pues es una Biblia interlineal en donde podemos ver un versículo, ya sea del Nuevo o del Antiguo Testamento, y su texto en original, ya sea en hebreo, arameo, griego. Entonces, en este caso, Génesis 1:1, y quizá lo que hemos leído, y aquí está en hebreo. En hebreo se lee de derecha a izquierda, por eso vamos de aquí para allá. En principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, aquí sería Dios. Vamos a ver, esta es la palabra en griego, ¿verdad? El nombre en griego. Según el diccionario Strong, este es como la palabra 430, que dice Elohim, así es como se pronuncia. Es plural, dice dioses en el sentido ordinario, pero específicamente que se usa en plural, así específicamente con el artículo del Dios Supremo. En este caso se hace referencia al Dios Supremo. Ocasionalmente se aplica como forma deferente a magistrados y algunas veces como superlativo. O sea, depende del contexto, ¿verdad? Aquí obviamente se refiere a Dios Todopoderoso, ¿verdad? Bien, entonces ahí vemos Elohim, así es como se pronuncia, pronunciación Elohim. Entonces, efectivamente, ahí podemos ver el primer nombre que hemos leído. Bueno, y vamos a ver este otro pasaje, Éxodo capítulo 3, versículo 15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará para todos los siglos. Bien, aquí en la nota del pie de Reina Valera nos dice el nombre de Jehová representa el nombre divino YHWH, que aquí se relaciona con el verbo allá o ser. En este caso quiere decir el Dios de Israel, ¿verdad? En el caso de Dios de Jacob viene siendo Dios de Israel. Bueno, ahí se menciona que tiene relación, ¿verdad? Perdón, ahí me pasé. De ahí tenemos el siguiente nombre, que esto ya lo mencionamos en una clase anterior, sobre el tetragramatón, que es estas letras consonantes, porque en el hebreo pues no habían vocales, por lo menos este nombre no tenía vocales, y es un nombre que no se puede pronunciar para el pueblo de Israel, ¿verdad? Tanto así que hasta prácticamente ahora es un misterio, no se sabe a exactitud cómo es que se pronunciaba, pero es el nombre de YHWH si es en español o WH si es en inglés, entonces ahí hay diferentes posturas, por así decirlo. En hebreo es más o menos así, de derecha a izquierda, viene siendo Jehová. Fue una traducción ahí que se hizo. Hoy en día, pues muchos teólogos no están de acuerdo con esa transliteración. Es básicamente por la pronunciación de cada letra. Creo que era Yeh, Ho, Ba, Hei.
Entonces de ahí, por la pronunciación, por cómo se oye, es que dijeron, entonces es Jehová. Pero pues sí, hoy en día, pues las Biblias más actuales prefieren poner mejor Señor en mayúscula, porque no tenemos claridad del significado, ¿verdad? Otra forma, en lugar de decir ese nombre que es tan, eh, de hecho, en el mandamiento, en uno de los 10 mandamientos, pues ahí se dice que, ahorita lo vamos a buscar, los 10 mandamientos. Que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Entonces, por este mandamiento, los judíos tenían un gran cuidado con pronunciar el nombre de Jehová. Bueno, y hoy en día también hay algunos, no sé, denominaciones de iglesias, poder ponerle un nombre, o hasta personas judaizantes en donde también tienen ese tipo de problema, ¿verdad? Pero bueno, con la transcripción YHWH de las 4 consonantes hebreas que conforman el nombre propio del Dios de Israel, es la traducción de un nombre para los judíos, que para los judíos es prohibido, en virtud de para los judíos es impronunciable por ese mandamiento que mencioné, y además que no tiene vocales, diciendo en su lugar Adonai. Adonai significa Señor, por eso es que en muchas Biblias ya aparece la palabra Señor en lugar de Jehová o YHWH o YHWH. O simplemente Hashem, es decir, el nombre. O sea, Hashem es el hebreo, significa el nombre. O sea, es tan sagrado que no lo quieren pronunciar, entonces dicen el nombre, Hashem. También, bueno, otros judíos lo llaman por otros nombres, ¿verdad? Por ejemplo, el Altísimo, Señor, Adonai, y todos los nombres que vamos a estar viendo, ¿verdad? Pero este nombre en especial trataban de no pronunciarlo, y hoy en día pues no sabemos muy bien cómo se pronuncia. Es muy probable que este inefable nombre puede pronunciarse Yahvé. En su forma en español es Yahvé. En inglés se pronuncia como Yahweh. Pero bueno, ahí tenemos ese mismo problema, ¿verdad? ¿Cómo se tiene que pronunciar? En su sentido primario, YHWH significa el que existe en sí mismo. Literalmente significa el que es lo que él es. Esto lo explicamos en una clase anterior, ¿verdad? En Éxodo capítulo 3, versículo 14, el eterno soy, yo soy, en Juan 8, versículo 58. En el Éxodo capítulo 3, versículo 14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros. En el contexto de que Moisés, pues, bueno, Dios se le apareció a Moisés, la zarza ardiente, le dijo que él iba a ser designado para liberar, por medio de él, como instrumento, ¿verdad? Iba a liberar al pueblo. Entonces Moisés se preguntaba, ¿y cómo voy a presentarme ante los judíos? ¿A quién voy a decir quién me manda? Entonces ahí se revela a Dios por medio de este nombre, yo soy el que soy. De ahí viene YHWH o YHWH. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros. Tiene que ver con esa autoexistencia y autosuficiencia de Dios. O sea, Dios es Dios. Él es. Y pues sí, y no tiene principio ni fin, es el Todopoderoso. No hay nada que necesite, no hay nada que necesite de nosotros, es totalmente apartado, 3 veces santo. Y bueno, es Dios, ¿verdad? Luego tenemos en Juan capítulo 8, versículo 58, el Señor Jesucristo dice, Jesús les dijo,
de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, en el contexto de que ahí lo estaban cuestionando algunos judíos. Él hace referencia de que antes que que Abraham naciera en este mundo, porque nosotros somos infinitos, pero tenemos un inicio. Por ejemplo, nosotros cuando nacemos en este mundo empezamos a existir y de ahí para allá tenemos una inmortalidad, ¿verdad? O sea, si aquí en la tierra vamos a morir, pero la vida continúa, ya sea en los cielos o en el lugar en donde están quienes recibirán el castigo eterno, ¿verdad? Eh, entonces, la vida continúa eh, y es infinito, se puede decir, mientras que Dios no tiene ni principio ni fin porque no se rige por ese parámetro tiempo, sino que Él está por encima, una dimensión por encima porque habita en la eternidad. Entonces, obviamente, antes que Abraham naciese, pues el Señor Jesús ya existía, tenía una preexistencia, o sea, es la segunda persona de la Trinidad, pues ha estado con Dios siempre. Entonces, pues haber dicho eso, pues escandalizó bastante a los judíos, ¿verdad? Y querían apedrearlo, lo trataron de blasfemo. Y lo curioso es de que él se presenta con esta frase, yo soy, muy parecido a eso, ¿verdad? Yo soy el que soy. O sea, también por eso ellos entendieron la referencia y pues seguramente eso los puso más molestos, ¿verdad? Bien, quiero ver qué hora son, 7:56. Quizás esto lo vamos a dejar para la otra clase. Bien, no sé si hay alguna pregunta, hermano, algún detalle que quisiera comentar o